admisible en el fondo que aparece es el mismo, ya estos dos pasos se cometen uno solo. Después es igual, solamente que se ahorran una de estas líneas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo admisible del material en el fondo que aparece es el mismo. ¿Se entiende? Pero el resto pues es el mismo. No hay nada diferente. Miento. En los materiales cohesivos sí van a haber las dos líneas, pero como las dos líneas tienen un solo número con el que comparar, ¿sí? Es muy fácil concluir que en el material cohesivo cuál manda, siempre. ¿Me explico? Porque siempre hay que comparar con el mismo número, entonces ahí fácilmente va a concluir, este siempre se va a mandar. Entonces, dicho eso, después de haber resuelto 2 o 3 problemas con material cohesivo, te dan cuenta que uno de los cálculos es inútil y ya no lo van a hacer. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque siempre van a tener que comparar contra el mismo número. Este va a ser el mismo en los dos casos. ¿Se entiende? En ese aspecto es que es más rápido. ¿Preguntas? Traten de hacer un hoja de cálculo. En el proceso de hacer un hoja de cálculo uno comienza a entender mejor los problemas, porque si no sale lo que debería salir, lo obliga a revisar si su teoría o sus conceptos están claros. Entonces, armar un hoja de cálculo ayuda a consolidar los conocimientos que creen haber adquirido o que están adquiriendo sobre un determinado tema. Hacer que una hoja de cálculo funcione bien significa que saben el tema. Vayan o no a usarla en una evaluación, les sugiero que hagan una. Y los ayuda a razonar cosas muy rápidamente sobre si cambio acá, cuál es el impacto. Mira, cambio la base 10 centímetros de acabar de disparar acá. Entonces, ya les comienza a afinar su olfato sobre cosas que les pueden servir más adelante, ¿no? Entonces, si comienzan a hacer cálculos manuales, seguro que al segundo cálculo se aburren. Pero uno con otro pueden probar varias cosas muy rápidamente y comenzar a formarse criterios para tomar decisiones. Y acá no voy a ganar nada aumentándole la base de 10 centímetros porque el impacto aquí va a ser nulo. ¿Me explico? Eso lo van a ver muy rápidamente en unos cálculos, cambian la base de 10 centímetros y ven. Pero si van a estar haciendo esos cálculos manualmente, seguro que se van a aburrir al segundo cálculo. ¿Me dejo entender? Hagan su hoja de cálculo, les va a ayudar a entender mejor. Bueno, eso con respecto a los métodos de diseño de canales. ¿Sí? El último punto que vamos a ver como parte de la unidad 1 del curso es el siguiente. Conductos parcialmente llenos. Vimos en la primera clase de que en que una conducción sea tratada como un canal o como una tubería no tiene que ver con la forma, ¿no? La forma no tiene nada que hacer. Hay canales así, hay canales cerrados así, un túnel. ¿De qué depende que algo tenga que ser tratado como canal? Dígase, usar la fórmula de Manning, o que algo tenga que ser tratado como una tubería, dígase Darcy Weisbach, Hassen-Williams, como vieron el siglo pasado. ¿De qué depende? No tiene que ver la forma, sino tiene que ver cómo se comporta el fluido a través de la conducción. Si el fluido está actuando ejerciendo presión por todos los contornos, por todo el contorno sólido, el fluido está a presión, y por lo tanto se trata como una tubería a presión. Hassen-Williams, Darcy Weisbach, Chase, etc. Si no, el
contrario, existe algo que podamos llamar superficie libre, la cual esté en contacto con la presión atmosférica. Ojo, que esté en contacto con la presión atmosférica no quiere decir que tenga techo. Acá tengo yo techo y estoy en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Igual acá, algunos razonan mal, como tiene techo, entonces el agua no está en contacto con la presión atmosférica. Falso. Acá tengo techo y estoy con la presión atmosférica. Entonces, si yo puedo acusar de que hay algo llamado superficie libre, eso ya no está presión. Eso ya es presión. ¿Sí? La presión solamente está acá, pero eso no. Esto se trata con canal. Tenga techo o no tenga techo. Ejemplo, un túnel. Ejemplo, una tubería de alcantarillado fluvial de lluvias. Son tubos que están enterrados, pero no están llenos por lo menos. Una alcantarilla de desagüe. Son cerraduras, son circulares y no van llenas. Eso se trata como un canal. El logro de lo que esperamos, el logro que esperamos alcanzar es estimar la capacidad de conducción de conductos cerrados, en donde el fluido no ocupa totalmente la sección transversal. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. ¿Tienen ahí? Eso debe ser una alcantarilla fluvial, con agua de lluvia. Si bien esto puede tener esta forma, el agua solamente está acá, ¿no? Lo que interesa es esto de acá. La capacidad de conducción de esta conducción solamente está gobernada por esto. Esto se trata con un mano. ¿Sí? Hay una superficie libre del agua. Un túnel. Un túnel para atravesar aguas. Muchos túneles, no todos son así, de cerradura. Van a cruzarse dependiendo de si se dedican a hidráulica, van a cruzarse en varios proyectos con que hay diseñan túneles para conducir agua, para traspasar agua de una cuenca a otra, de una máquina a otra. En minería yo me cruzo con varios túneles para llevar agua de una margen a otra, de una quebrada a otra, atravesando todo un cerro, derivando parte de las aguas del río a través de un túnel. Pues hay proyectos, no todos, pero hay proyectos que tienen las bases de túneles. Entonces vamos a empezar el razonamiento con la sección más sencilla, que es un ciclo. Y después vamos a complicar esto, qué pasa cuando la conducción cerrada es un círculo. ¿Sí? Pero empezamos con lo más sencillo, círculos. Imagínense que tienen una alcantarilla de drenaje fluvial, lluvias, y la sección es circular. Y de nuevo no está llena. Y según este gráfico, imaginemos que la alcantarilla fluvial está llena hasta aquí nomás. ¿Hasta cuánto? Hasta una altura Y, ¿sí? Tirante, con respecto a D, que es el diámetro total. O sea, D menos Y, ¿qué cosa es? Lo que está libre ahí. No lo estoy llevando margen libre. Es la parte que no está ocupada por el agua. No es el margen libre. ¿Ok? Si este es el agua, de lo que conocemos, esto de acá se llama ancho superficial, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y estas son cosas ya geométricas para poder construir algunas relaciones matemáticas. Para un ancho superficial T, habrá un ángulo phi, bueno, θ asociado, ¿no? Mientras mayor sea T, el ángulo θ será mayor o menor, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces... ¿cuál es el área mojada y perímetro mojado de esta tubería en función del tema? Geometría de colegio. ¿Cuál es el área mojada y el perímetro mojado de esta tubería y el agua solamente viene acá en función del tema? Colegio. A ver, así pensando, ¿no? Calculadora tampoco, hay que ser garabatos o cubanos.
¿Eso le parece complicado? Correcto. El margen que no está con agua es el perímetro, ¿no? Geometría básica, señorita. Aquí lo ves sin hacer nada, sale la pizarra. El bien. Y el volumen. El volumen. Pi por diámetro. Pi por diámetro a la cuarta, ¿no? ¿Se entiende lo que he pedido, no? El área mojada, el perímetro mojado solamente acá, ¿no? Geometría. Eso no. A ver, el que lo vea sin hacer nada sale la pizarra. Ya di 3 candidatos. Con la laptop no va a salir, ¿ah? Yo con la laptop. Pi por radio. Pi por el diámetro. No. Era el diámetro. No. Ay, ¿cómo era? Pi por diámetro a la cuarta. Era. Ay, ¿cómo era? No sé si habla que es pi por radio cuadrado. Pero es un área en la cual no tengo esto. Si le considero que es la cuarta parte, tampoco sería. Entonces. Si no es. Es pi por diámetro a la cuarta Y eso es para un círculo. Los problemas que van a venir las evaluaciones de un círculo son otras figuras. Y si tienen problemas con un círculo, van a sufrir por otras figuras. Y lamentablemente, tengo que decirlo, que cuando pongo problemas de este tipo en las evaluaciones, obviamente no hago círculos, porque los círculos es más fácil. El 50% de los alumnos abandonan el problema en la parte superior. Pueden creer que un aspirante ingeniero abandona el problema porque no puede salir de la parte de geometría, de la tesis, de algo. Eso es preocupante. Bueno, no lo quiero hacer pasar roche, pero acá están las fórmulas. En sus casas, asegúrense de que llegar a esto no les debe tomar más de 3 minutos, porque si no hay algo ahí que hacer con sus conocimientos de geometría. Estas son las fórmulas del área mojada de geometría mojada, ¿sí? No sabemos cosas, kilométricas, ¿no? Entonces acá que tengo el área mojada y el perímetro mojado en función de qué? En función De ese ángulo, ¿no? Y ese ángulo depende de qué, de si hay más agua o menos agua, porque si el tirante Y es mayor o menor, el ancho superficial va a ser diferente y por lo tanto el ángulo es otro. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Tarea, bueno, esta es la primera tarea. La segunda tarea, pongan el área mojada y el perímetro mojado no en función de teta, sino en función de Y, el tirante. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir? Estas fórmulas que están acá están en función de qué? En teta. ¿Ustedes creen que es tarea imposible el área mojada y el perímetro mojado no en función de teta, sino en función de Y?
complicado? Sí, probablemente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Hazlo. Función de ¿Vale? Y. Ya. ¿Por qué quiero que lo haga? Porque luego, cuando veamos otras figuras geométricas, ustedes van a tener que tomar una decisión. Aquí me conviene poner el área mojada, el perímetro mojado en función del ángulo del tirante. En alguna va a ser en función del ángulo y en alguna va a ser en función del tirante. Y dependiendo de la experiencia, sabiendo cuál toma más tiempo, cuál es más complicada, ustedes van a poder tomar una decisión apropiada sobre por qué camino ir. El problema se podría, tanto para tubería como para cualquier otra cosa, se puede resolver tanto con tirante como con ángulo, pero por un camino más sencillo que por otro. Pero por los dos se puede resolver y deberían llegar a la misma solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decidir si voy a ir por uno o por otro? Una de las primeras cosas, vean qué tan más complicado en este caso es hacerlo con tirante que con ángulo. Por eso les doy la tarea. ¿Sí? Ahí está con ángulos, háganla también porque eso debe ser muy rápido. Y con tirantes seguro que se demoran más. ¿Sí? Y sobre esa tarea les va a ayudar para dar el siguiente paso cuando veamos otro tipo de figuras y tengan que decidir, ¿y acá con qué lo hago? ¿Con tirante? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos esto, y si tenemos área mojada, perímetro mojado, ¿a dónde podemos recurrir? A la ecuación de Manning, ¿no? Y estas fórmulas las meto acá. Sale. Voy a llegar a esto. Bueno, y acomodando términos, ¿no? 0.5. ¿Sí? Y eso es estas dos fórmulas de área y perímetro de la forma de Manning. Y acomodo algunos términos por ahí. ¿Ok? Esa es la fórmula de Manning para una tubería no llena, en donde el tirante llega a un nivel que hace que se escriba un muro θ. ¿Me explico? Quizás sea hasta más directo si tuviéramos esta fórmula en vez de función de θ en función de y, ¿verdad? Pues de frente, para tal tirante, el caudal es alto, ¿no? ¿Me explico? Con θ un poco más complicado porque ¿cuál es el caudal cuando el tirante es 1 metro? Ese tirante de 1 metro primero tengo que convertirlo en un ángulo para meterlo de esta forma. ¿Me explico? Sí. Pero por otro lado, el derivar las ecuaciones de área y perímetro mojado es más complicado para tirante. Entonces, háganlo. ¿Ok? Entonces, ¿está claro para qué sirve esta fórmula? Para calcular la capacidad de conducción, y esta fórmula, así como está, es el Manning con de ángulos. ángulo. Ustedes podrían tener una fórmula de costado paralela que sea en función de tirantes. ¿Qué es tarea? No. Esa. A ver, intuitivamente. Tengo una tubería de diámetro. Si yo les digo que cuando el agua llega acá, el caudal es 1. ¿Sí? Cuando el agua llega acá, ¿qué me puede decir de caudal 2? ¿Es mayor o menos que 1? Es ¿Mayor o menor? Sin hacer cálculos intuitivamente, área. si el caudal está por acá, son 3. ¿Sí? Claro. ¿Y por acá? Mayor. Y esto se... acá. Todo el 5 es mayor que el 4. Y si la lleno por completo, son 6. Será Intuitivamente, probablemente muchos dirán más agua, más caudal. más ¿Sí? área. Es el razonamiento primario de todo. Más agua, más caudal, y si lo llenas más, habrá más agua. Pero no. Ocurre que aquí probablemente esto sea mayor que esto. ¿Por qué? Acá sí, acá sí, acá sí, acá sí, pero conforme te aproximas a llenar el último requicio de la tubería,
ya el caudal baja. Esto se demuestra matemáticamente y se puede razonar como lo vamos a razonar con ecuación, pero también se puede demostrar matemáticamente. ¿Qué es menor? Pues se entiende, ¿no? Sí, el caudal va aumentando, pero no es que aumente siempre. Ya llega un punto en que alcance el caudal máximo, que no es cuando esté lleno por completo. Y si sigo metiendo agua, luego de haber alcanzado el caudal máximo, ya el caudal va disminuyendo. No por seguir llenando los últimos pedacitos de la tubería voy a ganar mayor capacidad de conducción, más bien la quito. Matemáticamente se puede demostrar, sí. Con cálculos matemáticos, sí, tengo la ecuación de Manin, la puedo derivar para llegar al caudal máximo. Si tuviese esta fórmula en función de Y, ¿recuerdan que les acabo de dejar la tarea esto en función de Y? Sí. Luego, con esa fórmula, ustedes hacen esto, ¿qué pueden obtener? El Y para el cual el caudal es él. Se van a dar cuenta que ese Y es menor que el diámetro. Matemáticamente se puede demostrar si tuvieran la fórmula. O si también la fórmula en función de teta también. ¿Cuál es el teta para el cual y ese teta después lo pueden traducir en Y? ¿Me explico? ¿Sí? Por cualquiera de los dos caminos se puede demostrar matemáticamente con derivadas, maximizando la ecuación. ¿Sí? En el pasado, me refiero a hace 50 años, cuando no habían calculadoras, y todo esto se hacía con reglas de cálculo. Yo nunca usé una, no soy tan viejo, pero en el pasado alguien dijo, vamos a dibujar todas las, bueno, no todas, pero comenzó a meter en esta fórmula en función del tirante. El tirante es el 10% del diámetro, si es el 20% del diámetro, si es el 30% del diámetro, si es el 40% del diámetro, ¿me explico? Y lo metí en la fórmula y comenzó a plotear. ¿Me explico? Y con eso se lo daba masticadito a los cuerpos. ¿Se entiende? Alguien dijo, a ver, si el diámetro tuviera es D, yo digo que cuando es 0.1D, eso lo meto en la fórmula de Manin y me sale tal cosa. Y cuando es 0.2, y cuando es 0.3, y así. Y comenzó a construir estos gráficos. ¿Sí? En el pasado se utilizaba. Ya no se utiliza, ¿por qué? Porque ahora con una calculadora sale más fácil y más rápido y más preciso que acá. Aquí, a ver, dígame 0.435. Hay que la calculadora nos saca con 10 decimales con un ratito. ¿Sí? Pero bueno, estos son los gráficos que van a ver en los libros, que son anecdóticos, ya no se usan, pero me sirve a mí para contarles algunas historias que se ven en un gráfico más fácilmente que en una ecuación. ¿Sí? Pues aceptan de que estos gráficos provienen de haber tabulado varias posibilidades en la fórmula de Manin. ¿Sí? ¿Qué gráficos nacieron de esto? Acá están, miren. Y entre D. ¿Qué cosa es? La relación del tirante entre el diámetro. ¿Sí? Está en 0,1, 0,2, 0,3, todas las. ¿Sí? Y acá que tengo. Bien. Y acá tengo varios gráficos. Acá dice características geométricas de una sección circular. Esto solamente sirve para círculos. Acá tengo que gráfico. Este de acá, no sé si se ve, es R entre R sub 0. En estos gráficos, que son anecdóticos, el subíndice 0 denota tubo lleno. Entonces, si ahí ese gráfico dice R entre R sub 0, cuando el tirante es el 40% del diámetro, acá, el 60% del diámetro acá, si me voy acá, ¿cuánto sale? 1.12, digamos. ¿Sí? ¿Cómo traduzco eso? Que si el tirante es el 60% del diámetro, el radio hidráulico es igual al 1.12 del radio hidráulico si estuviese lleno. ¿Me explico? ¿Se entendió? El radio hidráulico si está lleno, facilísimo. El radio hidráulico una tubería llena, ¿cuánto es? ¿Entendés? ¿Sí? El radio hidráulico una tubería en ese radio. Ojo. Sí, es el diámetro. ¿Se entiende cómo se usa esto? Igual, no solamente radio, se dice características geométricas. Acá hay una que dice área mojada. A entre A sub 0. ¿Ven?
Entonces acá tienen A entre A sub 0. Entonces si la pregunta fuese, ¿cuál será la mojada cuando el tirante es el 40% del diámetro? El agua llega solamente al 40% del diámetro. Entonces ustedes irían acá, 0,4, aterrizan en el gráfico que dice A entre A sub 0. ¿Y cuánto sale acá? 0,37, 0,38. Conclusión, el área mojada de esa parte será el 38% del área total. ¿Se entiende? Área mojada, pero es la misma historia con perímetro mojado. Y bueno, de acá pueden sacar relaciones, se podían, luego hoy en día se usa, pero esto ayudaba a facilitar la parte geométrica para círculos. Acá hay un gráfico similar que es para, ¿qué dice acá? Elementos hidráulicos. El otro me decía área, perímetro, hidráulico. Acá ya habla de caudal, velocidad del agua, caudal. ¿Sí? Es un paso extra. Pero la idea es la misma. Si el tirante es el 40% del diámetro, se van a la línea que dice caudal. El caudal sería más o menos 15. El caudal sería el 38% del caudal si estuviese lleno. ¿Entienden? A ver, un ejemplo, un ejercicio súper fácil. Si el tirante fuese la mitad del diámetro, ok, no hay que hacer ningún cálculo, el caudal va a ser la mitad del diámetro. Y 0.5, 0.5, ¿no? ¿Sí? Solo en la mitad que resulta siendo la mitad, o sea, si solo en la mitad del tirante resulta siendo la mitad del caudal. Cualquier otra situación no. ¿Sí? Igual, si quieren preguntarse por la velocidad, a ver, cuando el tirante es el 40% del diámetro, ¿cuánto será la velocidad en la tubería circular? La velocidad es esta. La velocidad será el 70% de la velocidad si la tubería estuviera completamente llena. ¿Sí? Bueno, todo esto nace de meter estas relaciones en la fórmula de análisis. No hay nada oculto acá. ¿Sí? Alguien te tomó una molestia de hacer cada uno de los cálculos y plotear y una raya. ¿Sí? Acá algo que no uso, pero no vamos a usar, no sé, no creo que se vea bien. Acá hay dos líneas que dicen Q entre Q sub 0, N variable, Q entre Q sub 0, N constante. D entre B sub 0, N variable, B sub 0, N constante. Bueno, si tuviesen sus diapositivas impresas, lo verían con claridad y no se ve tan bien. No sé si andando esto, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Mejor o no? ¿Sí? ¿Variable constante? ¿Sí? ¿De qué trata esto? Recuerdan que cuando discutimos coeficiente de rugosidad había un ejemplo, uno de los casos que dije, tenemos un mismo canal, este es el mismo canal, no es otro canal, en donde el agua está por acá y el agua está por acá, en donde la rugosidad tenía un mayor impacto. En la que tiene menos. En esta tenía mayor impacto, ¿no? Y con eso, ¿qué queríamos discutir? Que la rugosidad es función de alguna forma, pequeña pero de alguna forma, ¿de qué? Del nivel del agua, del tirante de agua. El impacto de la rugosidad con este tirante pequeño no es el mismo impacto de la rugosidad con este tirante grande. Entonces, si yo acepto ese hecho, yo tendría que aterrizar acá en la línea que dice N variable. Porque el N varía con el final. Mientras más arriba lo voy, el tirante es otro, mayor, ¿no? Si yo acepto el hecho de que el N cambia con el tirante, yo tendría que aterrizar en la línea que dice N variable. Si yo desprecio eso, porque digo, no, el cambio un poco, me voy a que dice N constante, y entonces ahí que estoy diciendo, no estoy tomando en cuenta esto. ¿Sí? En la práctica no es algo que se use. Entonces, y menos, ustedes ya no van a trabajar con estos abacos, van a trabajar con su calculadora, no hay forma de que su calculadora ustedes puedan tomar en cuenta
el n variable, van a tener que trabajar con n constante. ¿Sí? Les cuento esta historia porque si se cuentan los abacos, se van a preguntar qué cosas son estas cosas. Pero como ya no vamos a usar esos abacos y solamente vamos a usar nuestra calculadora que vamos precisos, no va a haber forma de meter ahí el n variable. Va a tener que siempre meter con un n constante. ¿Ok? ¿Está claro? Ya. Entonces acá tenemos B de 0 y también A. Este A no sé por qué no ha repetido, pero si ustedes superponen este gráfico con el anterior, la línea de A es la misma. ¿Sí? Ahí no hay nada, no, es la misma. Y acá este gráfico me permite ver algo que con la fórmula no sería tan fácil. Acá que les dije de que si ustedes hicieran este ejercicio de derivar y calcular cuál es el tirante para el cual esto maximiza, acá podemos verlo gráficamente. Vayamos a la línea del caudal constante. ¿Vale? Constante. Miren cómo está la curva. Miren cómo hay un punto de inflexión. ¿Lo ven? Sí. Entonces, miren, según este gráfico que proviene de haber graficado la ecuación de Manin, cuando el tirante es 0.94 más o menos, el tirante es el 94% del diámetro, ¿sí? Acá. ¿Qué alcanzo? Que el caudal es ¿cuánto? El 5% más o menos, más que ¿quién? Que si lo llenase por completo. ¿Me explico? Si el tubo estuviera completamente lleno, acá, ¿sí? Y igual a D, ¿qué tengo? El caudal es igual a ¿qué? El caudal es igual al caudal lleno, ¿sí? Pero según este gráfico, ¿dónde se alcanza el máximo? ¿Cómo se alcanza acá? Se alcanza acá. ¿Sí? Aquí yo obtengo un caudal que es más o menos ¿cuánto? 5% más que si estuviera lleno por completo. ¿Sí? Y eso se alcanza más o menos en ¿cuánto? Cuando el tirante es el 94% del diámetro. ¿Sí? Es decir, cuando el tirante alcanza más o menos el 94%, el caudal resulta ser el máximo. Si yo sigo metiendo agua, ya lo que estoy haciendo es bajar la capacidad de conducción. Si yo quiero conducir la mayor capacidad, no tengo que llenarlo por completo. ¿Sí? Para ese 0.94, esos números pueden salir con precisión. Ustedes chicos hacen, derivan esto. Acá pueden sacarlo con 10 decimales. ¿No? Ahí más o menos 0.94. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? ¿Cuál es la...? Ok, las matemáticas dicen eso, pero ¿cuál es la lógica atrás de eso? ¿Alguien intuye por qué? Las matemáticas dicen eso, pero... Sí, sí, sí. Voy a hacer un zoom del último esta parte, ¿no? Hay un punto en el cual, si bien al meter yo más agua aquí, el caudal aumenta, ¿sí? Yo le estoy agregando todo esto de fricción, de resistencia adicional en contra del caudal. Entonces, el trueque es malo. Sí, yo aumento el caudal, pero más pierdo por agregarle todo esto de fricción adicional. ¿Me explico? Entonces el balance es negativo. Imagínense en el último cachito, aquí. Seguro que metiendo 5 gotas de agua más ahí, ya el caudal aumenta 5 gotas, pero la rugosidad adicional que le he metido aquí no compensa esas 5 gotas adicionales. La rugosidad ha hecho que el caudal en vez de aumentar baje. ¿Se entiende? De eso trata.
Ya llega un punto en que ya no es negocio seguir metiendo más agua, porque sí, si bien meto más agua, le estoy agregando también más fricción y más resistencia al flujo que juegue en contra de lo poco de agua más que pude haber metido. ¿Me explico? Y esa es la razón, más allá de las matemáticas. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Solamente hay gráficos, bueno, estos no los vamos a usar como fórmulas. Les cuento que solamente hay gráficos para círculos, no para otras cosas. Lamentablemente, no todas las condiciones son círculos, tenemos ejemplos de túnel de herradura, en donde van a tener que hacer esto o esto para maximizar, si quieren calcular la capacidad máxima de conducción, etc. Y ahí es donde el primer paso es la geometría.